Continuando con la explicación del NOPAT, para nuestro ejercicio que estamos trabajando, el estado de resultados de esa empresa, que es una empresa hipotética, maneja 3 líneas. Entonces vamos a manejar el producto 1, producto 2 y producto 3. Pasa regularmente en las empresas. Ustedes, por decir algo, manejan una empresa de electrodomésticos, les habrá una empresa que maneja la línea blanca, la línea, por ejemplo, de estufas o la línea de neveras. ¿Por qué es importante hacer el estado de resultados de esa forma? Para saber cuál línea no es rentable y proceder a tomar correctivos o simplemente sacarla del mercado. Ustedes se dan cuenta que hay empresas que, por decir algo, tienen un producto y de un momento a otro lo descontinúan. No es porque se les haya olvidado fabricarlo, es simplemente porque manejan unos costos, unos estados de resultados comparativos y se dan cuenta que el producto no es rentable. Entonces, por eso hay productos que desaparecen de la noche a la mañana y de pronto vuelven y le hacen un relanzamiento. Pasa mucho con el caso de los detergentes. Los detergentes, por decir algo, hay un detergente normal, entonces sale la publicidad en televisión que ese detergente ya viene con enzimas de limón y no sé qué otro poco de ingredientes que hace que lave mejor la ropa, pero realmente ese es el mismo producto, pero están haciendo un relanzamiento porque en ese momento no estaba dando la suficiente rentabilidad. O simplemente empresas que fabrican neveras y estufas y un momento a otro dicen no vamos a fabricar más neveras, solamente estufas, y se queda con un producto solamente porque es el producto que es líder en el mercado. En nuestro caso tenemos producto A, producto 1, 2 y 3. Lo hubiéramos podido llamar producto A, B, C, B o C, como quieran. Tenemos los ingresos operacionales que los tomamos de ¿dónde? Del estado de resultados, de la contabilidad. Si ustedes analizan la sumatoria de los ingresos operacionales, en este momento son 8.833.000, debe ser igual a lo que tenemos en el estado de resultados general, ¿correcto? De la compañía. Acá lo vemos, 8.833.000 son las ventas netas. Entonces volvemos nuevamente a ver nuestro NOPAT. ¿Eso qué hacemos? Cada línea de producto tiene un costo, que es el costo de producirlo o el costo de comercializarlo, que lo conocemos como el costo de ventas. Ahí tenemos cada uno desglosado. ¿Qué quiere decir? Que en el caso del producto 1, las ventas fueron 7.519.000 frente a un costo de ventas de 4.732.000, nos da una utilidad bruta de 2.787.000. Los gastos en las empresas organizadas también lo llevan por líneas. Entonces, en este caso, la línea 1 nos arroja unos gastos operacionales de 1.095.000. ¿Cuáles son los gastos operacionales? Los gastos que tienen que ver con el desarrollo del objeto social del negocio. En este caso, los gastos de administración y gastos de ventas. Cuando nosotros restamos a la utilidad bruta, los gastos que nos da la utilidad operativa, tenemos que sumarle ¿qué? La provisión para imporrenta, ¿correcto? Que ya ustedes seguramente la saben calcular, la provisión para imporrenta, que hay dos maneras de calcularla, la renta ordinaria y la renta presuntiva, ¿correcto? Entonces, tenemos que ir a mirar en un anexo cómo se calculó esa provisión para imporrenta. ¿Qué le sumamos? Las amortizaciones que están en la cuenta 17 que estamos amortizando los diferidos. En el caso, por ejemplo, los mejoras en propiedad ajena, podemos tener papelería, podemos tener software, ese tipo de activos que no hay reembolso al final. Y tenemos la tasa de impuesto, que es la tasa impositiva que tiene cada país. Para nuestro ejemplo colocamos el 35% y calculamos el imporrenta efectivo, ¿correcto? El imporrenta efectivo es la combinación de estos factores para llegar a ¿dónde? Al NOPAT, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Que la utilidad operativa nos da 1.691.000, que el NOPAT debe dar 1.157.000. Repito, lo estamos haciendo por línea para saber finalmente de cuál línea nos desprendemos o cuál línea la podemos fortalecer. Esa herramienta también nos sirve para ver dónde estamos fallando. O sea, que eso quiere decir, de acuerdo a lo que nos acaba de explicar, que el NOPAT se utiliza con frecuencia en el cálculo del EVA. Es necesario el NOPAT, porque si no, no podríamos calcular el EVA, ¿sí? ¿Por qué? Porque démonos cuenta que aquí ya tenemos una estructura similar al estado de resultados, pero está más depurado, está más claro. O sea, nos muestra cuál es el efecto
de las amortizaciones y cuál es el efecto de la provisión para imporrenta, que repito, no es necesariamente el 35%, puede ser mucho más alto, el 39, 40, 43, dependiendo de las partidas que estén en la contabilidad y que por efectos fiscales no podamos descontar, sino que hacen parte de lo que calculamos como renta líquida. Teniendo el cálculo del NOPAT, ¿a dónde vamos? Vamos a calcular el costo de oportunidad del accionista. El costo de oportunidad del accionista refleja las variables que ya hemos hablado. Entonces, para nuestro ejemplo, repito, es un caso totalmente hipotético, ustedes ya lo tienen allá con datos ciertos, datos que han averiguado a través de sus páginas de internet, cualquier buscador ahí encuentran. Pues tenemos la devaluación acumulada, en este caso colocamos el 20%, la rentabilidad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos del 6%, el riesgo bolsa el 8%, el riesgo beta que tiene que ver prácticamente con el sector. Riesgo beta o sector es lo mismo, porque hay empresas de diferentes sectores. Hay empresas que se dedican al comercio, la industria, los servicios, o simplemente si hay servicios muy especializados, como son los servicios financieros, básicamente lo que son los bancos o las compañías de seguros que tienen un régimen especial. La inflación, el riesgo país, acá lo colocamos positivo, obvio, sería positivo en el evento de que de pronto, repito, las conversaciones con los grupos alzados en armas lleguen a feliz acuerdo, entonces ese riesgo se mejoraría ostensiblemente y la inflación en los Estados Unidos. Obvio, Estados Unidos no está exento a tener inflación, si bien maneja una inflación poquita, pero la maneja. Lo que pasa es que si hablamos de hace 10 años para atrás, de 10 años atrás, no manejaban inflación. O sea, su inflación prácticamente era 0 o 0,01. Hoy sí manejan inflación, porque tienen un inconveniente actualmente esa economía, que es que pasa lo siguiente: los ingresos por exportaciones en los Estados Unidos, los ingresos por exportaciones, por decir algo, hoy ingresan $100, pero tienen que girar por el concepto de importaciones 120. ¿Qué quiere decir? Que tienen un déficit de 20. Eso le está pasando actualmente en la economía de los Estados Unidos. ¿Ellos qué problema tienen? Ninguno frente a la emisión de billetes. ¿Dónde hacen los billetes de ellos? En Estados Unidos. Es como decimos coloquialmente, cortar papel y meterlo en la máquina, ¿sí o no? Imprimir. Yo hago una pregunta, se me viene una pregunta tocando este tema. ¿Qué pasa con economías en las cuales no tienen moneda propia? Exactamente el caso de Ecuador. Ecuador, la economía está dolarizada, hace ya más o menos unos 12, 15 años, si no me falla la memoria. Ellos tienen dólar, el dólar no es moneda de ellos. ¿Qué pasa cuando un país como ellos tiene moneda que no es propia? ¿Qué fenómeno se puede presentar? Si tuvieran esto, si Ecuador tuviera este fenómeno, ¿qué haría Ecuador? Coge papel y lo introducimos en la máquina y imprimimos dólares. No se puede, ¿cierto? Es un riesgo. Entonces, esas economías que tienen que hacer, siempre, si quieren ser exitosas, invertir la ecuación. Tendrían que tener 100 ingresos por exportaciones, acá tendrían por importaciones 90 y les caería un saldo positivo de ¿cuánto? De 10, que es lo que finalmente se refleja ¿dónde? En el PIB de un país, que es el Producto Interno Bruto, ¿correcto? Pero ese fenómeno lo tienen ellos, por no tener moneda propia. ¿Claro? Bueno, entonces continuamos con nuestro ejercicio, vamos a ubicarnos en el WACC. ¿Qué leyeron sobre el WACC? ¿Quedó alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? Es una sigla en inglés también el WACC. Es una sigla en inglés. ¿Qué traduce, profe? Con mucho gusto. Promedio ponderado.
weighted average cost of capital, el costo promedio del capital, ¿sí o no? El costo promedio del capital. Entonces, ¿por qué necesitamos el costo promedio del capital? Porque al tener nosotros una variable que es el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y la inflación en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿qué quiere decir? Que a los accionistas hay que presentarles un rendimiento en dólares de su inversión. Porque muchas veces para el accionista, ¿qué resulta más rentable? Cerrar la empresa, se va para Miami, coloca su dinero en un banco en Estados Unidos y vive los intereses. Y retira de su vida todos los problemas que tiene generar empleo. Generar empresa en Colombia no es fácil. Ahora, no estoy diciendo con esto que no hay que generar empresa, al contrario, hay que generar empresa. Pero el generar empresa, ¿qué implica? Manejar empleados, manejar proveedores, lidiar con la situación económica que a veces no hay ni para pagar la nómina, y al empleado no le podemos decir el día 15 o el día 30, no, es que mis clientes no han pagado. Finalmente el empleado, ¿qué me dice? No es mi problema, así de fácil. Que hay que tener la mercancía asegurada, que de pronto un aguacero muy fuerte, entonces cayó granizo, se nos puede inundar la bodega, se nos daña la mercancía, que hay que estar pendiente quién abre la bodega a las 6 de la mañana y quién la cierra a las 11 de la noche, que estar pendiente que los amigos de lo ajeno no se vayan a entrar a la fábrica y nos van a dejar sin el inventario. Todos son factores que van en contra de la generación de empresa en Colombia. Entonces, tenemos que mostrarle al empresario, repito, cuál es la rentabilidad en dólares para ver si le interesa seguir haciendo empresa o definitivamente cerremos y nos vamos. ¿Listos? Bueno, creo que ya no hay más. Entonces vamos a ver el cálculo de EVA por el método de ganancia residual. Entonces vamos a ver el método de la ganancia residual. Entonces, traemos de nuestro cuadro el NOPAT, ¿cierto? Tal cual como nos dio. Traemos el capital invertido que nos dio por allá, donde estábamos hablando de los tres bloquecitos, ¿se acuerdan? Las obligaciones que generan costo financiero, las que no generan y las que deberían generar costo financiero. El WACC, que está calculado, multiplicamos el costo de capital en términos de pesos, que es el capital invertido, multiplicado por el WACC, nos da 3.680.000 en este caso que estamos trabajando. El costo de capital menos el NOPAT nos da un EVA. En este caso nos dio un EVA negativo. ¿Qué quiere decir? Que la empresa está destruyendo valor. Vamos al estado de resultados. Démonos cuenta que en el estado de resultados, nos está dando una utilidad de 637, una utilidad neta. Y el EVA está dando negativo. ¿Qué quiere decir? Que la empresa hay que revisar cualquier cantidad de políticas, porque así como está funcionando, no está funcionando bien. Esta es la demostración clara y patética de lo que no debe suceder. La empresa da utilidad. ¿Por dónde? Por el estado de resultados. Por el otro lado distribuye valor. Vamos al otro método, que es el método de la diferencia. Desde el método de la diferencia tenemos el NOPAT, que ya saben calcularlo, el capital invertido, que son de las obligaciones que ya vimos, los tres bloquecitos, nos da la relación NOPAT capital, ¿cierto? Que es un porcentaje. El WACC traído del cuadro que ya diseñamos y nos da la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 18 de WACC porcentual menos 5 de relación NOPAT capital nos da menos 12.86. Tomamos el capital invertido, lo multiplicamos y nos da 2.159.000, que es comparado con de dar exactamente con el que acabamos de calcular, que es el método de la ganancia residual. Todo este ejercicio debemos desarrollarlo con 2 años para poderlo comparar, porque si no, no tenemos contra qué compararlo. Sí, una pregunta. Profesor, disculpe, ¿el EVA qué finalidad tiene? Realmente la finalidad que busca el EVA es saber dos cosas prácticamente. Si generamos valor para los accionistas o estamos destruyendo valor. Cosa, demos cuenta que no tiene nada que ver con el estado de resultados, porque finalmente el estado de resultados nos dio una utilidad. Y en este momento lo estamos dejando de lado porque no nos interesa. Pero sí estamos llegando a la conclusión que la empresa está destruyendo valor. Que realmente son dos conclusiones muy contundentes, y gracias por la pregunta. ¿Genera valor o destruye valor? Es básicamente eso. Pero una pregunta es, ¿por
qué es necesario hacer el EVA por los dos métodos? Es necesario hacer el EVA por los dos métodos porque el empresario regularmente aspira a que uno le confirme las cifras, ¿cierto? Como cuando ustedes manejan por allá costos, que cuando están calculando el punto de equilibrio, ¿qué hay que hacer? Comprobar el punto de equilibrio. ¿Cómo se comprueba el punto de equilibrio? Con números. Entonces hay tres maneras de calcular el punto de equilibrio: unidades, en pesos y con utilidades se da. Aquí es necesario corroborarlo por los dos métodos para saber que lo que estamos entregando a la gerencia está bien, porque finalmente son informes que entregan a la gerencia para tomar decisiones, que es lo que estamos buscando siempre con el estado financiero. O sea, el hecho de que el EVA no sea un estado financiero no quiere decir que no tenga por objeto principal la toma de decisiones. ¿Qué otra pregunta existe frente al tema? ¿Alguna conclusión que se les ocurra que quieran de su propia cosecha opinar sobre para qué nos sirve el EVA, por qué es valioso, por qué es importante que lo estemos manejando en nuestras empresas? Hay una pregunta que no me han hecho, pero quisiera que me lo hubieran hecho. Por lo menos una política para mejorar el EVA. ¿Les interesa saber de pronto alguna política para manejar el EVA? Una de las políticas es que las empresas, démonos cuenta que regularmente uno ve organizaciones que tienen muchos recursos, tienen mucho dinero, y uno mira la propia planta de equipo y está muy mínima. Ese tipo de empresas, una manera de mejorar el EVA es no adquirir tanta propiedad, tanto activo inmovilizado. El activo inmovilizado son las maquinarias, todo lo que es el parque industrial. Hay empresas que prefieren arrendarlo, porque es más rentable que tenerlo en su contabilidad, porque está comprobado de acuerdo al modelo de Steel y Stewart que si una empresa adquiere activos está contribuyendo a destruir valor, o sea, no está contribuyendo en nada para mejorar el EVA. Es una de las razones por las cuales se recomienda que usted quiere mejorar el EVA, no se meta a adquirir bodegas, no se meta a adquirir vehículos de parque industrial, y sobre todo parque industrial que de pronto ustedes muchas veces no utilizan. Uno va a algunas fábricas y ve máquinas totalmente nuevas que no las han puesto a funcionar. ¿Por qué razón? Porque se trajeron con una expectativa, pero la expectativa de negocio se cayó. O el cliente que posiblemente nos iba a dar un trabajo, finalmente consiguió de pronto un competidor nuestro y le dio el trabajo a ellos. Y la máquina se nos quedó ahí. Yo he conocido empresas que traen máquinas para hacer etiquetas, para hacer algunos diseños especiales, de pronto fabricación de piezas que no han cumplido su objetivo. Están en la organización, ocupando espacio, causando depreciación, causando seguros y exponiéndose a que los operadores inescrupulosos desvalijen las máquinas y se las lleven por piezas. Eso es básicamente lo que tengo pues como conclusión especial para mejorar el EVA. Si no hay más preguntas hasta acá, les agradezco infinitamente su tiempo y pues nos veremos en el próximo tema que tiene que ver también con la parte financiera, y puede ser que montemos un modelo, un EBITDA, un EBIT, un GAO o un GAF, que finalmente son herramientas que nos van a servir para nuestra vida profesional. Les agradezco infinitamente su tiempo, muchas gracias. ¿Cuánto?